esta es la cuarta transmisión, ya un mes transmitiendo este pequeño o gran espacio, como ustedes lo quieran ver, entre vino y tequila, este puente dentro de México y Chile. México, un servidor, Hegel Rivera, Chile, Capitán Cianuro, escritor, y tratando de hacer que sea un espacio para todo América Latina. Bueno, en este mes hemos hablado sobre migración, hemos hablado sobre postmodernismo y hemos hablado sobre el arte y su representación. Hoy en día vamos a enfocarlo un poquito hacia la cuarta transformación. Y es que, ¿qué es la cuarta transformación? ¿Dónde surge la primera, la segunda y la tercera transformación? México puede funcionar como un puente de apertura a través de América Latina. Hemos platicado, Capitán Cianuro y un servidor, sobre las diferencias dentro de cada país dentro de América Latina. Entonces, Capitán, por favor, si nos ayudas desde un aspecto externo, conceptualizando cómo es que se entiende la cuarta transformación fuera de México, por favor. A ver, voy a ser bien claro porque esta cosa me pasó alguna vez cuando me fui a meter a un simposio de filosofía islámica y me preguntaron qué opinaba del mundo islámico y les dije que no tenía ni puta idea, pero en el fondo podía hablar justamente porque hay libros y hay historia que se ha ido contando. Tengo que entender que la cuarta transformación, que la inicia el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, por ahí por el 2018, cuando él asume su sexenio, y propone justamente armar esto, es como pensando en que la primera transformación, y aquí vamos a ser como claro, porque yo eso lo visualicé, yo voy a México y me contacto con los mexicanos y les pido que me cuenten un poco de historia. No soy conocedor de la historia mexicana en su plano medio, pero por lo menos saber que la independencia coincidente con la independencia de Chile de 1810, que por cierto no es la, ni allá ni acá, tienen el mismo sentido. La independencia era porque en ese momento estaba el rey de España, había sido tomado prisionero y bueno, Pepe Botella había funcionado como para suplir el momento que vivía el reinado de España y empezaron a emanciparse en diferentes lugares de América movimientos que aparecen como la independencia de 1810 en México, que logra iniciar la emancipación para terminar justamente alejado de España. Esa sería la primera transformación y en Chile sería también la independencia, pero no tenemos transformaciones nosotros, ni revoluciones entre medio, ni grandes reformas, sino solamente vamos creando una república desde Chile. En el caso de México tienen eso, que podríamos identificar como la primera transformación, la reforma del 1800, ahí me tenéis que aclarar, 60 más o menos con Benito Juárez y las leyes que reforman con formas limitantes el poder del Estado y la Iglesia. El Estado se convierte en laico. Nosotros podríamos hablar de una forma similar, a lo mejor en la nomenclatura o el código civil en Chile, pero habría que ver los parandones. La tercera transformación, la segunda sería esa reforma, la tercera transformación es derechamente algo que yo, yendo a México, descubrí, porque yo no sabía, no tenía por qué saberlo, no soy mexicano. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920, donde se derroca a Porfirio Díaz y se establece un nuevo orden social y político, hacen que exista una tercera transformación. Y la cuarta transformación implica, según Anglo, su forma de transformar pacíficamente un Estado que ha tenido montones de cosas que la han puesto en el sillón de los acusados. Por lo tanto, como están en el sillón de los acusados, hay que hacer alguna forma de recuperar este Estado que está lleno de corrupción,
volver a la austeridad de que el gobierno es para el pueblo y del pueblo y no de una élite, que fue lo que hizo justamente la dictadura perfecta. Ustedes pueblo, nosotros élite, ustedes lo pasan mal, nosotros lo pasamos bien. Fortalecer los programas sociales, tengo entendido, que eso fue bastante visto, lo que hizo en ese aspecto. Redistribuir la riqueza, que es un mal que tiene toda la América y muchos lugares que están en vía de desarrollo. Rescatar los recursos naturales, en este caso, hacia el Estado y devolver empresas que en algún momento estuvieron en manos de privados y hicieron lo que quisieron. Por eso también ahí nacen los que son los asaltantes de Pemex, por decir, me corrige si estoy mal, pero los guachiculeros hasta antes de AMLO eran dueños del contrabando del combustible y esos crearon un gran cartel y como cambio paradigmático una política que establezca lineamientos éticos en una sociedad que de repente, por causa del neoliberalismo que justamente trató de tener un empuje, terminó siendo muy nefasto para esa sociedad como para las sociedades donde el neoliberalismo maltratado ha terminado siendo peor que el cáncer que a lo mejor otros movimientos sociales políticos han, han sido pieza clave para que los estados se desarrollen y se desenvuelvan. Creo que por ahí podríamos hablar de estas cuatro grandes transformaciones y me interesaría más que nada hacerte una pregunta como mexicano. ¿Cómo ves la cuarta transformación que obviamente la Claudia Sheinbaum va a fortalecer hoy día más de alguien de la derecha, eh, ya sea el PAN, el, ¿cuánto se llama? El PRI y algunos otros fascinerosos terminarán diciendo que es una dictadura, entendiendo que le fue muy bien en una elección que nunca, yo creo, se lo vieron, pensaron ver, porque la verdad que fue asombroso el triunfo que obtuvo. Y sobre la misma llegar a las transformaciones que está generando con haber llamado a elecciones para que el Poder Judicial, sus jueces, estuviesen elegidos con voto popular. Que eso yo no sé si irá a dar resultado o no irá a dar resultado, pero al final del día se sabe que antes los jueces eran a conveniencia del gobierno imperante y de los amiguis, por lo tanto había montones de que podían hacer lo que querían con el Estado y al final no les salía ni por curado. Y hoy día probablemente van a tener que enfrentarse a justamente ese voto popular donde los jueces ya no están puestos a dedo, no están puestos por un poder judicial que determinaba lo que ellos pensaban que este tenía que ser porque es amigo de este otro, sino hoy día aparecen justamente cosas que yo creo que han dado resultados si uno los ve en estricto rigor. Voy a ir a la parte más baja de la estructura de Chile, que son los municipios que tienen un alcalde y tienen concejales. Entonces el alcalde no se puede arrancar con los tarros porque los concejales son de diferentes sensibilidades políticas y responden muchas veces al llamado de las iniciativas que propone el alcalde, pero hay otras veces que le votan en contra y el alcalde no puede pasarse por este consejo y llegar y hacer las cosas que se le ocurran. En el caso de tener una Corte Suprema elegida por jueces de diferentes sensibilidades, es difícil que se vayan a poner todos de acuerdo, al menos que todos sean corruptos y al final reciban cada uno un cheque debajo de la mesa, que es el riesgo que se corre también en esta forma nueva de empezar a visualizar una cultura que ha sido transformadora y que va a traer mucho que decir. Yo ya leo y escucho a algunos que dicen que esto es una locura, que la Claudia Sheinbaum es una demente, el otro era un dictador, esta es una demente. Bueno, es parte de. Cuéntanos un poco cómo ves esta cuarta transformación y cómo ves lo que está haciendo actualmente este gobierno. Fíjate, para presumir, sin mucho orgullo, Hidalgo, en el estado en el que estamos, de los 32 estados dentro de México,
Hidalgo es el principal huachicolero, hablando del tema, ¿no? Entonces, hay muchas tomas, por aquí pasan muchos ductos y pues por aquí se ha corrompido mucho el estado. Lo interesante, Hidalgo es un estado que no tiene mucho crecimiento económico, no tiene mucho desarrollo y sin embargo ha sido una pieza fundamental dentro de el robo estatal, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, y lo que nos vienes planteando en la pregunta, vamos a situarlo un poquito, bien lo planteaste, porque pues eres gran estudioso dentro del tema, ¿no? De México y cómo ha venido transformándose esta revolución, porque hay puntos bien estructurales que no hemos aterrizado incluso como mexicanos y que lo necesitamos. Y no solo México, incluso América Latina. Sí, la primera transformación, evidentemente, es un Miguel Hidalgo, el estado de Hidalgo, ¿no? Un Miguel Hidalgo queriendo revolucionar y transformar todo este maltrato a los, los explotados, a los indígenas. Entonces, Miguel Hidalgo inicia este cambio que estaba avalado, él quería demostrarlo con Fernando VII, ¿no? 1810 hacia 1821, Miguel Hidalgo muere al año, entonces existe un proceso social donde eh, llegan y salen personajes y se sitúan y aproximadamente dura 11 años. Bueno, llega la segunda transformación con Benito Juárez, el benemérito de las Américas, que lo termina aterrizando Sebastián Lerdo de Tejada, y por ahí hay un dato bien interesante en el que Sebastián Lerdo de Tejada tiene que eh, volver a señalar que el que fuera esclavo, a partir del día en el que se señala, deja de serlo, ¿no? En esta situación incluso hasta psicológica de volver a puntualizar el cambio por el que vamos. Y creo que en esa segunda transformación es donde realmente se da el choque cultural. ¿Por qué? Porque si hoy en día estamos hablando de un cambio social a través del Poder Judicial, bueno, pero en ese entonces, hace prácticamente 150 años, eh, separar este discurso de la iglesia y el Estado y el ponerse de frente y decir, el Estado se puede regular sin la iglesia y sin el nombre de Dios, yo creo que ese fue el punto fundamental en una transformación de México. Eh, tenemos a personajes como Enrique Dussel, que fuera argentino y fue bien regocijado dentro de México. Incluso Enrique Dussel propone la escuela política en México. Entonces, este personaje, gracias a él, es que podemos tener un desarrollo y es gracias a él en su filosofía de la liberación quien propone estos cambios que retoma Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la tercera transformación, ¿cuál es? Ahí es donde está el punto incógnita. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz llega y dice, en mi mandato no se va a pelear el país. Entonces, cuando empieza a haber una sublevación, Porfirio Díaz se ve a Europa y a él no le tocó. Lo dicho, hecho estuvo. Sí, pero en los puntos históricos, porque como todos sabemos, la historia es la más inexacta, de las ciencias más inexactas, entonces tenemos por ahí un tema como México, en donde podemos puntualizar dónde empezó la tercera transformación. Sí, pero en qué tiempo termina. Entendemos que funcionará en 1910 la tercera transformación, pero algunos señalan que fulmina en 1917 con la Constitución. Otros señalan que viene a terminar con Lázaro Cárdenas en sus primeros mandatos, que ahí hay datos que no se aterrizan muy bien, donde México da petróleo a el Partido Nacional Socialista de Alemania con Hitler los primeros años,
hasta que, porque pues estábamos en una independencia petrolera, hasta que Estados Unidos quiere adjetarse y dicen, espérate, momento, no va por ahí. Y otros, sin embargo, terminan puntualizándolas, estos cambios sociales hasta 1950, ¿no? Con un proceso presidencial que viene desarrollándose y que posterior a esto empieza ahora sí el inicio del neoliberalismo. Entonces, es un punto muy amplio la tercera transformación. No tenemos bien aterrizado eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la cuarta transformación? ¿Dónde inicia? Porque ahí hay un punto bien fundamental y me gustaría compartirlo contigo, capitán, y que nos compartieras desde tu punto de vista de Chile, el que hacia 2006, cuando López Obrador tiene su primer fraude en cuanto a votaciones, obtuvo la más grande mayoría dentro de un proceso electoral, dentro de un movimiento ciudadano. Entonces, perfectamente López Obrador pudo llegar y decir, ¿saben qué? Nos vamos a una revuelta social. Pero ¿qué fue lo que dijo? Y ahí es donde entra el gran cambio, que pocos personajes en la historia lo han tenido, esta pacificidad, el llegar y decir, espérense, nos vamos a votaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que López Obrador perfectamente se pudo ir a una revuelta social, pero no lo hizo. ¿Y quién tuvo que irse a la revuelta social? Felipe Calderón, hacia el 2006. Y todavía pierde elecciones en el 2012 López Obrador y las permite y las deja. Pero ya la tercera no se le hicieron. Y la tercera la perdieron el PRI, el PAN, incluso el PRD. Entonces, históricamente, ¿dónde lo podemos conceptualizar? Ahí es donde vienen los libros, ahí es donde viene la historia. Personalmente, me gustaría trabajar una cuarta transformación desde el 2016, en el punto en el que López Obrador, a pesar de tener la más grande movida en América Latina, eh, se deja vencer, viéndolo desde cierto punto, pero inicia, porque entonces como López Obrador no se prestó, Felipe Calderón es el que permite y el que dice, vámonos a la guerra contra las drogas. Muy Nixon hace 60 años, ¿no? Entonces, Uf, Felipe Calderón es el que realmente argumenta una guerra contra las drogas, una guerra. Dejémoslo como fuera. Felipe Calderón dice, vámonos a la guerra. López Obrador no lo permitió, no se dejó, estuvo pausado. Le llega a un país en el 2018 con un alto índice de violencia, donde pues es difícil frenarlo, es difícil bajarlo. Hoy en día Claudia Sheinbaum también tiene un poquito ese choque. eh, no se dispara tampoco, no, pero bajarlo está difícil. Tan es así que García Harfuch, el que es pues, el secretario de seguridad dentro del gobierno federal, le han tocado ataques, ¿no? Dentro de su gobierno. ¿Por qué? Porque pues el gobierno está descontrolado en ese sentido, ¿no? Con el narco. Lo estamos viendo con Ovidio Guzmán, lo estamos viendo con el Chapo. Entonces, yo plantearía desde una perspectiva histórica que la cuarta transformación no inicia cuando López Obrador toma el poder, sino cuando se lo quitan, hacia el 2016. Estamos hablando de prácticamente 20 años. 20 años donde hemos estado en guerra, en una guerra civil, una guerra donde no nos podemos controlar, donde se dispararon los índices de mortalidad, donde encontramos en cualquier puente cuerpos colgados, bolsas de basura con gente pues cuartizada prácticamente, o sea, lamentable esta situación y pues lo que dice la derecha, ¿no? Básicamente siempre repite que es gracias al comunismo, es gracias a la revolución, es gracias a la revuelta. Cuando se está tratando de hacer un cambio social que es difícil, ¿por qué? Porque no nos permiten un cambio, ¿no? No nos permiten eh, llegar a, a una practicidad social donde digamos, oye, somos del pueblo para el pueblo y vámonos por el pueblo, ¿no? Lo vemos con el huachicol, lo vemos con la industria de las armas, al punto en el que incluso el narcotráfico dentro de México tiene mejores armas que el ejército de Estados Unidos. Digo, perdón, el ejército de México.
¿Cómo podemos explicarlo? Justo, Estados Unidos es el que avala y vende armas al ejército mejores, perdón, al narco mejores que al ejército. Entonces, si no terminamos como mexicanos, e incluso como latinoamericanos, de señalarle a Estados Unidos esos problemas sociales, no va a haber un cambio. Si no, si no hacemos una unión y no nos conformamos entre todos, vamos a seguir en las mismas. Y va a pasar lo de Pinochet, y va a pasar lo que sucedió en Ecuador hace poco, y poco va a servir Mujica, que en paz descanse desde tiempos recientes. No nos va a funcionar. Mira, a ver, tomaste un tema que viene Sí. de afuera, se encuentra con cosas que, por ejemplo, cuando Calderón declara la guerra, primero tendría que haber sabido cómo está adecuado su ejército para declarar una guerra a los narcos que tenían ejércitos dentro de los ejércitos. O sea, hay que entender que son los golfos, que son los Z, específicamente son los Z, y que terminan haciendo esta guerra, que no solamente ellos, sino todos los carteles de alguna u otra manera se enfilan detrás de este llamado a guerra en contra, que va a costar 140.000 muertos a México durante el sexenio de Calderón. Esas son las cifras que salen al mundo. No es una cosa que se me ocurre a mí, es cosa de ponerse a buscar y se van a encontrar que esa es una realidad. Cero los crímenes más atroces. Y eso también se dieron en tiempo de Peña Nieto. Hay que recordar no solamente los 43 de Ayotzinapa, sino la cantidad de muertos que se dieron, y que eso es uno de la guinda que hace totalmente la torta, porque cuando empiezan a buscar los 43 de Ayotzinapa, que por cierto nunca los encontraron, sí encontraron muchas fosas y camiones y todo. El mundo hizo películas de aquello. Netflix hace gárgaras, siendo una cosa absolutamente nefasta desde la perspectiva de que como que te ponen a los narcos como que fueran seres buenos, y entre medio sabemos que está una sociedad absolutamente corrompida, que hablamos de los guachicoleros, que son parte también de cómo se roba el combustible, y que esto termina en una tragedia en el primer año de López Obrador con una cantidad enorme de personas muertas, pero es porque también ahí hay una irresponsabilidad de aquellos que van a correr el riesgo de robar combustible en las tuberías. Y eso que uno va viendo también es una resultante de ver cómo los candidatos a diferentes estamentos gubernamentales, llámese gobernadores, alcaldes, en fin, presidentes municipales, hay muchos que son asesinados antes de llegar y en plena campaña. Hay algunos que hay un gobernador, si no me equivoco, de tu misma zona, si no me equivoco, que fue una gobernadora que fue asesinada junto a su marido en el helicóptero no hace muchos años. En También en Puebla, el abajito de Hidalgo, abajito. en Puebla. Eso. Entonces, cuando tú vas viendo eso, tú decís, claro, tienen un estado, en su momento, un estado narco, que Calderón no hizo nada más que encender una llama enorme para mantener en cierta medida una popularidad antojadiza. Yo considero que eso es ser lo más irresponsable. Yo creo que la historia no solamente lo debiera condenar, ese tipo debiera estar sentado en un tribunal respondiendo de por qué tomó una determinación, él y sus secuaces, por qué tomaron una determinación tan radical cuando no estaban preparados. Eso es lo primero. Cuando vemos que López Obrador, si bien es cierto, el nivel de violencia que vive México ha bajado, no quiere decir que se recuperó todo y México vive normal, porque no vive normal. Pero yo cuando fui al norte de México, estamos hablando del año 2013, 14, por así, cuando estaban
los Golfos, los Z, en una guerra sin cuartel, me encontré con cosas horribles. Secuestro, asesinato a plena luz del día, balacera. Roquearon una casa donde yo vivía cerca, o sea, yo estaba a 2 cuadras cuando escuché la detonación de un rocker, volaron todo el segundo piso de una casa. La policía estaba absolutamente coludida con los narcos, de hecho pasaban recursos a la policía, le compraban, por ejemplo, 20 patrullas, de las cuales 5 pertenecían a ellos, y ellos ponían policías y controlaban la entrada y la salida de diferentes pueblos y ciudades. Y eso sucede en todo el norte en su momento. Y todo esto tiene responsabilidades de Calderón, bueno, Peña Nieto, que no deja de también tener una gran responsabilidad, que es otro que no detiene esto, sino yo creo que el sexenio de Peña Nieto fue absolutamente de un tipo frívolo, sin capacidad de generar algo concreto de gobierno. Y al final, ahí hay un problema que no solamente pasa en México, sino pasa en América, pasa en el mundo. El poder por el poder. Y el poder por el poder hace daño, porque el poder no tiene que ser por el poder tiene que ser, como decía Mujica, tú llegas al poder para servir a la sociedad, no servirte de la sociedad y terminar importándote un carajo si esa sociedad lo está pasando bien o mal. Al contrario, tú eres el empleado de tu pueblo que te eligió. Por lo tanto, compórtate a la altura de un empleado que te van a dar un sueldo, pero te van a exigir que lo administres a conforme a las circunstancias. Dejaron muchos años que el narco creciera. Llegaron a tener no solamente el Chapo Guzmán, el comandante Hammer y una cantidad de otros, y al final se transformaron en competencia con Colombia, y por el otro lado los Estados Unidos, que decían que buen puntal, porque así no se desarrollan y no son competencia de nosotros, nuestros vecinos. Entonces, por un lado, la DEA entregaba recursos para que se bajara el narco y se lo llevaran a Estados Unidos y los condenaran allá, y por el otro lado, le suministraba armamento justamente a los narcos. No puedo tener una comprobación de aquello, pero no me cabe la menor duda. Además, el país que más consume del mundo, yo creo, es Estados Unidos. Todos los dulces que vienen de América Latina y llegan a Estados Unidos. Entonces, uno se pregunta, y le pregunta uno a estos presidentes fascinerosos, Biden, Trump y todas las mierdas que han tenido los Estados Unidos, ¿cuánto hacen ellos en contra del narcoterrorismo que tienen en su país instalado? Como dice la Claudia Sheinbaum, una cosa es que a lo mejor nosotros seamos puente concreto de tráfico, pero ¿qué hace Estados Unidos propiamente tal dentro de su población para que ese tráfico? Porque la gente no consume porque le cae del cielo. No pasa un avión y les tira cocaína o estupefaciente y dice, oh, voy a ser consumidor a contar de hoy día. No, hay un negocio enorme. Ese negocio que es como el negocio del fármaco dependiente, que es otra droga que está legalizada a nivel mundial. Entonces, es bueno que de repente todas estas cosas se empiecen a conversar en sociedad, y qué bueno que de repente en la Cuarta Transformación abran esta conversación. López Obrador se niegue a seguir con la maldita guerra de Calderón, un Calderón que lo entrevistan como que fuera un gran personaje, yo creo que es un personaje siniestro, que le robó a México hasta el modo de pensar y de caminar. Por lo tanto, uno los ve a estos personajes que son siniestros y son los personajes que al final están coludidos con otros sectores de la sociedad a nivel mundial. Vox España, que son los ultraderechistas y terroristas propiamente tal, desde su cabeza, y tenía en Colombia, tenía la gente que está alrededor de Uribe, y un fascineroso y loco como Milei. En Chile veo un narco dictador que tuvimos nosotros en la década de los 80, 70, 80. Después hay algunos que lo aplauden, como
tenemos los candidatos, hoy día que estamos en elecciones en Chile, iniciando la carrera presidencial, a final de año tenemos elecciones, y también siempre en el discurso, para minimizar la forma de cómo se ayuda al pueblo, se inventa que nos quieren cagar los comunistas. Y siempre el discurso anticomunista está a flote porque los yanquis lo instalaron muy bien. Y crearon, porque los yanquis sabemos que en Hollywood crearon películas donde ellos salvaban al mundo. A la diferencia que en la realidad ellos destruyen el mundo. Si no, pregúntenle a la gente, a los gazatíes, a Palestina, qué está haciendo en estos momentos Estados Unidos para detener ese conflicto y no avivar el fuego del terrorista Netanyahu. Entonces, cuando veo todo esto, y lo veo desde la perspectiva que tú nos cuentas, de la cuarta transformación, de todo lo que hizo López Obrador, de lo que quiere hacer Claudia Sheinbaum, que todavía está partiendo y que le va a costar, pero no le va a costar a lo mejor tanto si sabe usar bien los recursos que tiene en disponibilidad. O sea, ella tiene un parlamento que es afín, tiene buenas ideas y le dejaron por lo menos una plataforma hecha. Y es una tipa intelectualmente mucho más, no queriendo comparar, pero yo creo que es una tipa mucho más capaz intelectualmente de elaborar estrategias que López Obrador. López Obrador siempre ha sido un tipo que ha estado alrededor de la política. López Obrador también tiene su cuarto de hora en el PRI, o sea, hace 30 años o más fue priista, cuando la dictadura era perfecta. Entonces, al final, qué bueno que se descolgó, pero lamentablemente cuando se descuelgan, probablemente él tenga las mejores intenciones en su momento, pero con él se fueron gente del PRI para conformar Morena, y ahí también hay que ver que no porque se fueron a Morena, se transformaron en gente buena. Probablemente hay varios seres que ocupan inclusive hoy día representación y que son muy nefastos para el sistema. Pero lamentablemente los sistemas funcionan con el yin y el yang. Nosotros tenemos dentro de la izquierda chilena gente que parece que fuera de la ultraderecha. Hablan en contra del presidente, votan en contra del presidente y son traidores hacia el presidente. Cuando ellos van en un conglomerado y logran llegar a ser lo que son diputados, senadores, gracias a ir en la bandera del grupo que lidera el presidente. Pero una vez que están adentro, ellos se olvidan de aquello. Y eso hace la práctica política de todos los sectores sociales en Latinoamérica. Hay quienes llegan de repente con un gobierno y a vuelta a la esquina se dan vuelta a la chaqueta y empiezan a atornillar totalmente al revés. Si total ya tienen ganado su espacio y saben que les va a durar 4 años, 6 años, dependiendo cómo sea la estructura política social de cada estado. En el caso de Chile y en el caso de México, en ese aspecto no somos diferentes, con la única diferencia radical es que mi presidente sí puede andar a pie por el centro de la ciudad sin guardaespaldas. Que cuando yo trabajé en el Congreso de la República en Chile, estamos hablando hace 15 años atrás, parlamentarios que venían de Colombia y yo los llevaba a caminar por el centro de la ciudad, no lo podían creer que pudiesen caminar sin necesidad de andar con los guaruros alrededor o gente que los cuidara de los edificios. Que se pudieron meter inclusive a lo que el día que tú vengas Hegel lo vas a tener que conocer, que son los cafés con piernas, que son propios de Chile y no existen en ninguna otra parte del mundo. De todos los países que yo he conocido, solamente se dan en Chile, que es el mejor café del mundo. En fin, podemos hacer un día un por qué existen esos cafés. Cuando yo te cuento eso es porque nosotros todavía estamos a buena hora de que no nos ha carcomido el sistema, ni la delincuencia extrema, ni el narco, ni eso que quisieran en algún momento, porque ojo, como lo decíamos en el programa anterior, todo responde a algo. Y cuando ese algo está carcomiendo la sociedad es porque está respondiendo por algo. A alguien se le ocurrió para mantener tranquila y temerosa y metiéndole miedo, meter la droga en medio de todos. Pinochet entraba con camiones militares a entregar pasta base a las poblaciones. Prefiero tenerlos dormidos
y poderlos manipular a mi antojo que tenerlos rebeldes y generándome una revolución. Y en muchas partes lo logró. Entonces, cuando alguien te entra a una sociedad con ese tipo de cosas, bueno, México fue así. Empezaron a meter el narco para poder gobernar tranquilos y que la gente no tuviera dos cosas: miedo, porque una cosa trae lo otro, y lo otro, tener una sociedad relativamente manejable, porque varios de esos estaban dormidos, adormecidos en virtud a las drogas que recibían. Por eso, quienes están en el poder, cualquiera sea, de cualquier sector, tienen que tener una responsabilidad infinita. Y no lo veo en algunos mandatarios, específicamente si uno tuviera que tomar en cuenta gente nefasta en América Latina, Bukele, por un lado, que hace negociación con, con las pandillas para mantenerlas tranquilas y quietas a unas, y al resto meterlos todos a las grandes cárceles de seguridad y mostrarse como un tipo poco menos salvador de Dios, hijo del Mesías que vino a salvar El Salvador. Corrupto por todos lados, que en algún momento va a reventar eso, y se van a dar muchos cuenta de los que andan diciendo que Bukele lo necesitamos en nuestro país. Porque como decía, con esto te doy el pase, como decía Mujica, nunca veas en el jardín de al lado tu jardín, porque en el fondo el jardín de al lado muchas veces inclusive podría estar mal hecho o comprado pasto sintético. Bueno, eso no sucede en América Latina. Y otro nefasto de América Latina, que es una persona que debiera estar en un psiquiátrico más que en la Casa Rosada, es Milei. Porque es un tipo de mente, es cosa de mirarlo, es cosa de ver su forma, su comportamiento, su estilo, sus decir. Bueno, hay una parte de nuestra sociedad que solo aplaude. Por lo tanto, hay una parte de nuestra sociedad que también está enferma. No quiero decir que con eso nosotros estemos mejor. Lo que sí tenemos a lo mejor entre la distancia de ellos a nosotros es que nosotros por lo menos tenemos conciencia moral y valores que sí los podemos defender. En esa otra vereda no hay valores, solo hay oportunismo y desear el poder por el poder. Fíjate que Trump, por No estás ejemplo, con micrófono. fíjate que Trump, por ejemplo, es una gran señal en cómo en momentos, cuando conviene a la prensa conservadora, lo ocupan a favor, ¿no? Ah, Y cuando les conviene que esté en contra, lo ocupan en contra. Pero nunca tienen una posición muy clara, ¿no? Y por ahí va esta cuestión, en donde pues lo hemos platicado un poquito detrás de bambalinas. Me cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Tenemos como mexicanos que adentrarnos. ¿Por qué? Porque desde un lado, eh, México, pues sí tiene esta propuesta de enseñarle a América Latina, como lo ha enseñado en muchos momentos de la historia, que ahí es donde entra un poquito el planteamiento de Enrique Dussel, donde la genialidad de la historia estuvo, incluso desde el occidentalismo, en que las rutas marítimas se abrieron en el Atlántico, ¿no? Desde el Finisterra, que fuera a Portugal, hacia las islas caribeñas, hacia Veracruz, hacia toda esta región, ¿no? Por ahí es donde se abre esta brecha y donde España comienza a tener el poderío económico y el poderío geopolítico, y bueno, después lo viene perdiendo. Por ahí inicia toda esta cuestión. Pero, ¿qué es lo que pasa? Él divide y vencerás, ¿no? Y lo podemos ver en muchas partes de América Latina, que tenemos poblaciones que no se llevaban muy bien desde un principio, y entonces las divisiones políticas permiten que dos grupos étnicos tengan que tratar de convivir, y pues llevamos 200, 300 años en los que no pueden definirse, ¿no? Por ahí le hemos hablado un poquito detrás de bambalinas, el capitán y un servidor, en el sentido de que muchas veces, digo, México sí está tratando de
llegar a diversas partes de Latinoamérica a enseñar cómo es que se ha promovido la cuarta transformación a través de las redes sociales, ¿no? Y crear espacios en Facebook, en YouTube, en distintas plataformas, sí, pero por ahí también debemos aprenderlo porque yo lo aprendí muchísimo con el capitán. En este divide y vencerás, muchas veces los países no tienen esta manera de solventarse entre sí. Entonces, lo que ha funcionado para México en estos 20 años, quizás no funcione para Argentina, para Ecuador, para Uruguay, para Colombia, para Chile. Entonces, ahí es donde, ¿cómo convergemos? ¿Cómo hacemos que el sueño de Simón Bolívar funcione, ¿no? Y que se trabaje hacia un mismo objetivo. Es difícil después de que tras 200 años en los que España y posteriormente países como Inglaterra han venido a, a tener injerencia dentro del continente, ¿cómo logramos hacer esta unificación, ¿no? Al punto en el que, digo, hoy en día se está tratando de trabajar en los BRICS, ¿no? Y se está tratando de trabajar dentro de México en el no depender tanto de Estados Unidos económicamente. Está muy bien, por supuesto, pero no es tan fácil. No es como llegar y decir de hoy para mañana se acabó, ¿no? Bueno, Entonces, claro, lo que pasa es que en el tiempo hay lugares que han logrado de alguna u otra manera abrir los mercados y lograr que justamente no sea Estados Unidos el único que responda a las necesidades de estos estados. Chile se abrió a China, a la India, a montones de partes, y hoy día Chile acaba de ser, hace unos días atrás, invitado al presidente a la segundo encuentro de los BRICS, y es invitado justamente porque probablemente en algún momento podemos tomar esa determinación de entrar también a ese grupo sin desconectarnos de los otros. Si aquí el que nos viene a proponer guerra económica es Estados Unidos, no es el mundo que le quiere agarrar el guante. Y cuando él se da cuenta que no puede con México ni Canadá, y con América Latina tampoco, y con Europa tampoco, entonces empieza a generar otro tipo de cosas y terminamos viéndolo que sigue ayudando a Palestina, pero le pega un par de charchazos a Irán a ver si genera una guerra en un lugar donde el petróleo es determinante para la economía de China y para la economía de Rusia. Entonces dice, bueno, si es determinante y ellos son los que después van a posesionar en Europa, entonces yo les puedo vender a los europeos y les cago todo el negocio a esto porque esto es una guerra económica. Yo creo que la cuarta transformación, yo espero que tenga muchos resultados, que vaya mostrándose bien. Yo creo que la cuarta transformación uno tiene que mirarla desde donde le corresponde, en este caso desde Chile. Nosotros no vamos a hacer una cuarta transformación porque no, yo creo que no tenemos ni una primera. Bueno, tenemos la independencia, pero lo que sí es bueno saber que hay países que con su forma de irse mejorando, pensando que estuvo en la UTI, México se puede empezar a mejorar. Esperemos que eso suceda con Claudia Sheinbaum. Ya hubo un proceso de López Obrador y esperemos que esto dé resultados y esos resultados sean contagiosos hacia el resto de América Latina, lo que hace Brasil también en estos momentos con Lula. Esperemos, pero en esperar muchas veces nos quedamos en la necesidad porque de repente aparecen grupos que van en contra de todo aquello y quieren destruirlo todo y si no lo hacen por la elección, porque todos los de derecha terminan siempre antes de que termine la elección generando un discurso que es igual, plantilla, para América Latina y para el mundo. Hay fraude electoral. Cuando ellos ganan no hay fraude electoral, pero cuando ellos no ganan va a haber fraude electoral. Así se cagaron a López Obrador en la elección del 2016. Pero obviamente logró volver a la elección y ganó en una muy buena lid. Hasta aquí yo creo que por mi parte quiero agradecer. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos vean. sí, lo único importante para cerrar, creo, en todo esto es que López Obrador, como lo mencionabas,
es un poquito más cercano a la población, un poquito más mm, ah, sensato en ese sentido, ¿no? Y no es porque Claudia Sheinbaum sea mala, no. Más bien, Claudia Sheinbaum tiene una perspectiva más científica, tiene doctorado, ¿no? Entonces, Ujú. lo importante aquí es que se logró dar un cambio, se logró continuar con esta transformación. Las mañaneras, yo creo que son importantísimas. Ni un Donald Trump, ahí es donde invitaríamos justo a mucha gente dentro de América Latina a tratar de dar la cara constantemente respondiendo a las señalizaciones de un país que en ningún otro Correcto. momento se ha visto, ¿no? Por ahí estaría muy clara la evidencia en ese sentido. Y bueno, sin embargo, pues, pues México termina siendo un referente en esos sentidos. También aprendemos mucho dentro de otros países, lo hemos comentado un poquito acá con Chile, justo, ¿no? Si bien existió una dictadura perfecta, claro, pero mucho tuvo que ver con los Chicago Boys acá en Chile, ¿no? Entonces, es el irnos retroalimentando entre todos como comunidad, ¿no? Y bueno, eh, pues por aquí terminamos esta transmisión. Capitán, por favor, señálanos tus redes sociales. Todas mis redes sociales están como Capitán Cianuro, así que me pueden encontrar en IG, bueno, en mi canal de YouTube. No tengo, borré mi Twitter porque yo no soy partidario del nazi de Elon Musk y en su momento más de alguien se rió y dijo no le va a dar ni cosquilla, pero la verdad que cuando uno tiene valores y principios, por lo menos en algún aspecto tiene que hacerlos prevalecer y no por una cosa de audiencia, porque la audiencia me puede encontrar en mi canal de YouTube o en mi IG, que son los lugares donde más me muevo. Y lo otro, encontrarme en la Feria del Libro Guadalajara en diciembre, que voy a estar en noviembre y diciembre, obviamente, y también en las ferias del libro que voy. Ahora me voy yendo en estos días a la ciudad de Lima, voy a estar en la 29 Feria Internacional del Libro de Lima, que es un lindo lugar donde uno puede, en una fiesta de letras, pasarlo muy bien. Así que nos estamos viendo en un próximo programa y probablemente lo hacemos desde Lima, no sé. Ojalá, esperemos, esperemos. Y bueno, damas y caballeros, pues acá me pueden encontrar como Hegel Rivera o Neurope Sitio. Igualmente nos van a encontrar en la Feria de Guadalajara a finales de noviembre, principios de diciembre. Y bueno, para nosotros es un gusto estar con ustedes. Espérenos en la siguiente transmisión. Ya llevamos un mes de transmisiones. Déjenos sus comentarios, déjenos sus likes, compartan, díganos de qué tema les gustaría que habláramos. Esto enriquece muchísimo el espacio. Por el momento, los dejamos, Capitán Cianuro y un servidor, Hegel Rivera, esperando que haya sido de su agrado esta charla y las demás. Les mandamos un fuerte abrazo y continuamos en las transmisiones. Hasta pronto.